compartir este primer tema. Voy a tratar de no hacerlo muy largo y al final conversar un poco, porque más quiero este módulo como tener tiempo de diálogo, ¿no? Y sí habrá administración, pero creo que más en los tiempos de adoración el Señor nos va a dar la administración. Quiero hablarles sobre identidad y propósito. Es el tema que vamos a conversar en esta noche. Identidad y propósito. El Señor me hablaba acerca de lo importante que es tener bien clara nuestra identidad en Él. Porque si tú no sabes quién eres, tú no sabes hacia dónde vas. Si tú no sabes quién eres, tú no sabes hacia dónde vas. Y cuando hablamos de saber quién eres, tiene que ser algo por revelación. A mí me enseñaron desde que conocí a Cristo, que eso fue hace mucho tiempo, quién era yo en Cristo, pero una cosa es tener eso en la cabeza y otra cosa es que realmente eso te baje al corazón y al espíritu. Y entonces me saltan dos pasajes que son rapidito los que vamos a ver en esta noche acerca del tema de la identidad y propósito. El primero está en Juan capítulo 1, versículos 19 al 27. Juan 1, 19 al 27. Cuando hablamos de alguien, a mí me impacta mucho la vida de Juan el Bautista, porque para el mundo sí que era raro, ¿no? Ese tipo de profeta que ahora uno ve, ese que hace cosas que nadie entiende, ¿no? Y este loco y esta loca, ¿de dónde salió? Con sus mantos, con sus cintas, con sus cosas proféticas. Bueno, más o menos así era Juan el Bautista, ¿no? La descripción que se nos hace de Juan era un hombre que habitaba en el desierto, un hombre que comía langosta y miel silvestre, pero no la langosta como nosotros la conocemos, ¿no? Dice que chévere comer esa langosta. No, sino la langosta, el grillo, ¿no? El grillo. Y un hombre solitario, medio extraño, medio extravagante, vestido de piel de camello, y esa es la descripción que se nos hace. Pero este hombre sabía quién era y sabía cuál era su llamado. Y ese es el tema hoy, porque él sabía quién era y también él sabía hacia dónde iba. Fíjense, Juan capítulo 1, versículos 19 en adelante. En el versículo 20 vienen estos judíos a preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? Versículo 19. Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Hermanos, primero uno tiene que saber lo que uno no es. Primero uno se da cuenta lo que no es. Entonces le preguntan a Juan, ¿tú quién eres? Y lo primero que dice, yo no soy el Cristo. ¿Por qué? Porque lo estaban comparando. Lo comparaban con Elías, lo comparaban con los profetas. Entonces, cuando se trata de nuestra vida, tú tienes que entender que tú eres único y que no hay otro como tú. Así como no hay nadie otro como el Señor, también no hay nadie como tú, ¿no? Dile al que está al lado tuyo, no hay nadie como tú, dile así. Somos únicos. Me puedo parecer en algunas cosas a otro, pero no. Soy único. Entonces, en los primeros años de ministerio, a mí me pasaba algo que quizás nos pasaba a algunos, ¿no? Que era que uno quería parecerse a otro, ¿no? Y veía a los predicadores en la televisión o incluso mentores de uno. Y si bien es cierto, tomamos cosas, pero uno es porque no tenía una identidad ministerial. Pero conforme pasa el tiempo, uno se da cuenta de que lo que Dios le ha dado a uno es único. Juan no niega eso. O sea, Juan sabe que quién no es. Eso tiene que ver con que uno aprende a decir a ciertas cosas no. Uno aprende a decir ciertas cosas no.
bueno, ustedes saben que cuando recién conocimos a Cristo aprendimos a decirle no al mundo, no a las relaciones ilícitas, no a las tentaciones, pero también cuando avanzamos en el ministerio y tenemos años, hay cosas que te vienen a decir y tú empiezas a saber que eso no te llamó el Señor. Entonces, ¿para qué empezar a hacer cosas en lo que Dios no te ha llamado? Primero tú te vas dando cuenta de lo que no eres llamado. ¿Sí? Primero te das cuenta de lo que... O sea, yo sé que yo soy un pastor, pero el Señor a mí no me llamó a... Con el paso de los años me di cuenta que no me llamó a estar al frente de una iglesia. ¿Sí? El Señor no me usa mayormente en la consejería. No, a mí eso me agota, me vacía el tanque emocional, pero me encanta pasar tiempo con líderes en la mentoría, por ejemplo. Entonces, primero tú te das cuenta que hay cosas que no. ¿Cuándo? Cuando ya empezamos a hacer tanto en el ministerio de todo, y ustedes son personas que han hecho de todo, al igual que yo, pero cuando ya pasan los años, tú te das cuenta, no, eso no. Y eso es lo primero. Empiezas a descartar, eso no es. ¿Para qué? Porque realmente pasan los años y ya nuestras fuerzas no son las mismas. Hay otras personas que pueden hacer lo que nosotros hicimos. Entonces uno aprende a renunciar y a decir que no. Uno aprende, así como Juan, a renunciar a las comparaciones con los demás. En el versículo 21 le preguntaron, entonces, ¿eres Elías? Dijo, no lo soy. Entonces, ¿eres el profeta? Él respondió, no. Pues, ¿y quién diablos eres tú entonces, no? ¿Quién eres tú? Entonces uno aprende a renunciar a las comparaciones, que a todos nos ha pasado también, ¿no? Y los pastores hemos cometido el error a veces también de comparar gente, cuando eso no es algo que está en el reino. También uno llega a quitarse la máscara que tiene para quitarse la máscara de aparentar ser lo que uno no es. Y para eso los líderes y los pastores somos campeones, la verdad. Bueno, muchos cristianos también. Hasta realmente dar a conocer quiénes somos, muchas veces nos toma años. Porque las máscaras más comunes son, por ejemplo, el activismo, la religiosidad. Otra máscara muy común es el tema del orgullo. El orgullo es una máscara. La autosuficiencia es una máscara. Porque sabemos que todo lo que está adentro es básicamente rechazo y temor. Construimos una falsa identidad que tiene como raíz el rechazo y el temor. Es lo que hizo Adán, ¿no? Cuando se puso la hojita de higuera con Eva, ¿no? Porque tuvieron miedo. Y yo quiero contarles que es algo que Dios ha estado tratando mucho en mi vida en estas últimas semanas. Ustedes saben, hemos ministrado en un montón de encuentros, hemos ministrado rechazo, el Señor nos ha ministrado, ha sacado capas, pero luego de lo que pasó con nuestra hija Sari, ha sido tantas cosas que Dios ha movido y ha mostrado, que una de esas en mi vida es el tema del temor al rechazo. Es algo que lo empecé a ver que ha estado tan adentro y tan profundo, que Dios lo reveló así porque Él es bueno y grande. Entonces me di cuenta que muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros caemos en la adicción a la aprobación, por ejemplo. Y complacemos a la gente solo para que no nos rechace. Los pastores, sin darnos cuenta, tenemos la tendencia a llenarnos de cosas porque pensamos equivocadamente que al rendir, que al llenar nuestra agenda y al producir fruto, eso construye nuestra identidad. Cuando eso es una mentira. Nuestra identidad no está en lo que hacemos, sino en quiénes somos.
¿Cuándo se ve el tema del rechazo? Ustedes que son líderes también, cuando hemos tenido rechazo o hemos experimentado rechazo de los discípulos, hemos experimentado rechazo de pastores, cuando no nos han tomado en cuenta, entonces eso se mueve aquí adentro. Sale la rebeldía, pero la rebeldía es lo de afuera, adentro es el rechazo. Sale el menosprecio, pero lo que adentro es el rechazo. Les habla alguien que está viviendo eso. Y yo he decidido quitarme la máscara. He decidido renunciar a algunas cosas que se las quiero decir. He decidido renunciar a vivir por lo que dice o piensa la gente. He renunciado a intentar ser el centro de todo. Que mi vida no, el centro no soy yo, el centro debe ser Jesús. He renunciado a tomarme personal cualquier actitud de otras personas en torno al ministerio, porque te las tomas personal muchas veces. He renunciado al temor al hombre, porque muchas cosas no lo hacemos por temor al hombre. Y el temor al rechazo y el temor a algo tan duro que Lorena me conoce más que nadie, que es el autodefenderme. Porque todos nos autodefendemos. Cuando viene alguien y te confronta, cuando viene tu esposo o tu esposa y te confronta, lo primero que tú saltas es con un mecanismo de defensa. Porque es natural. ¿Por qué? Porque traemos el temor al rechazo adentro. Traemos el terror adentro. Y lo que Dios quiere tratarte en este día, entre algunas cosas, es que tú construyas una verdadera identidad en el amor, no en el temor. Y cuando ese cimiento que es el amor del Jesucristo está en nosotros, entonces tú puedes ver hacia dónde vas, porque tú sabes que hagas lo que hagas, eres amado por el Padre. Hagas lo que hagas, tengas iglesia grande, pequeña, tengas o no ministerio, te reconozcan o no, te insulten o te alaben, tú eres amado por el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Así como Jesús, ¿no? Que recibía crítica y alabanza. Sin embargo, él sabía quién era y él sabía hacia dónde iba. Entonces Juan, volviendo a Juan, tiene un ministerio muy particular. Él sabe hacia dónde va también. ¿Qué es lo que dice Juan? Versículo 22 y en adelante. Le dijeron: ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Es como que el Señor te haga esa pregunta. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Qué es lo que responde Juan? Versículo 23. Juan dijo: yo soy ¿qué cosa? Yo soy la voz. O sea, en primer lugar, Juan sabe que su ministerio es ser un profeta. Yo soy la voz. Nada más. Número 2, Juan dice: yo soy la voz que ministra en el desierto o que clama en el desierto. Es decir, Juan sabe que su ministerio básicamente es un ministerio de hablar en el desierto. Entonces Juan no va a hablar en una sinagoga, Juan no va a hablar al aire libre, en un templo. Juan no es llamado a fundar una iglesia, Juan no es llamado a sacar los demonios, Juan no es llamado a escribir un libro de la Biblia. Juan es llamado a ser una voz que clama en el desierto. ¿Y qué más? Y que prepara el camino del Señor. Cuando tú sabes quién eres y hacia dónde vas, se acaban las comparaciones y tú estás tranquilo, porque al estar en tu propósito, si estás en tu propósito, eres feliz. Nadie te molesta en la vida. Yo sé quién soy y hacia dónde voy. ¿Está conmigo?
Entonces, uno siempre es instrumento de la manifestación del rey, del rey. Entonces, cuando hablamos de destino y propósito, se trata de quién soy, pero también se trata de quién, obviamente, de quién soy en Él. Cuando uno pasa por diferentes etapas en el ministerio, ¿no? Y mis primeros 7 años de ministerio fueron un ministerio de activismo total, de un hacer desenfrenado, ¿no? Yo empecé como pastor de jóvenes, empecé en la alabanza y me llenaba de cosas, que células, que todo. Y llegó un momento de mi ministerio, más o menos hacia el 8 o 9 años de ministerio, que Dios me empezó a cortar todo. No como lo que nos pasa a veces, que no te fracturas la pierna, ¿no? Que te manda una crisis. Y eso es para tratarte, ¿sí o no, amigo? A mí no me pasó nada de la pierna, pero el Señor la agenda me la destruía por completo. O sea, Él quería trabajar conmigo, no con... Y cuando yo leía los libros de Clinton, decía que los primeros 10 años de ministerio a Dios no le interesa tanto lo que tú hagas, sino quién eres. Y a mí me partía la cabeza porque yo decía, ¿cómo es esto? O sea, entonces lo que yo he hecho antes no sirve para nada. No es así, sino que primero Él quiere formarte a ti, quiere formar a Cristo en ti, para cuando forme a Cristo en ti, tu ministerio va a ser no el tuyo, sino el de Cristo, alineado al tiempo de Cristo, alineado al don de Cristo, alineado a lo que Cristo quiere. Entonces, para mí fue 1 o 2 años de reformatearme muchas cosas, de ser una persona tan ordenada, y no es que ahora soy desordenado, pero en el sentido de tan cuadrado en todo lo que hacía, planificación, agenda. O sea, yo le daba haciendo todo a Dios, a cambiar mi mente, a abrirme a la voz del Espíritu, a poco abrirme a la voz del Espíritu, a que Él vaya haciendo mi agenda. Me di cuenta que me fue mucho mejor cuando Él pone la agenda. Y el Señor me mandaba a hacer retiros solo, y a veces me podía pasar un día entero, y uno decía, pero si eso es una pérdida de tiempo. No, porque ahí salían mis mejores mensajes, ahí veía cosas que no veía, en la quietud, en la calma. Y el Señor me afirmaba en la identidad y me decía lo que tenía que hacer. Entonces, no se trata de nosotros, se trata de quiénes somos en Él. En su presencia somos perfectos. No se trata, cuando hablamos de propósito, no se trata de mis sueños, se trata de los sueños de Él para mí. Que los sueños de Él para mí, quiero decirte que son más grandes que los que tú tienes. Gracias por el entusiasmo. Tus pensamientos van aquí y los de Dios. Oiga, si yo no me hubiese imaginado jamás que para esta época de mi vida estaría haciendo lo que hago ahora. O sea, yo cuando empecé el pastorado, yo me imaginaba, no me imaginaba nada, yo quería servir a Dios realmente. ¿Qué me iba a imaginar que el Señor me iba a meter en la guerra espiritual? Que me iba a meter en fundar iglesias, que me iba a meter en un ministerio donde puedo influenciar a líderes de varios lugares. O sea, no se me pasó. Yo quería servir a Dios como pastor en una iglesia. Los pensamientos de Dios son más altos. Si tienes sueños, asegúrate, pero no es, si tienes sueños, no de sueño de dormir, despiértate. Si tienes sueños, asegúrate que sean bien grandes, porque los que Dios tiene son más altos todavía. ¿Tienes sueño o no tienes sueño? ¿Pero de irse a dormir o del...? Ahora, ustedes saben que los sueños... Ahora hablar aquí un poquito de los sueños, ¿no? Sin salirnos mucho de identidad. Los sueños tienen un proceso.
O sea, Dios le da a José un sueño a los 17 años y eso no se cumplió hasta los 30 años. ¿Qué tenía que pasar en ese proceso? José tenía que morir. José tenía que ser quebrantado. José tenía que ser tratado. Si hubiera caído con la esposa de Potifar, se acabó. Si no hubiera respondido bien al proceso de Dios, se acabó. Jamás hubiese llegado el sueño de Dios para él. Porque hay procesos también. Entonces Juan, volvamos a Juan, es alguien que sabe. Y él no va a ir más allá de lo que es su llamado. Lo comparaban con Jesús, pero su ministerio era único. Tú tienes un ministerio único. No hay, y tú eres único. El segundo pasaje que vamos a ver está en Mateo 3, 15 al 17. Mateo 3, 15 al 17. Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Ustedes saben que hay cosas que uno tiene que hacer por justicia. ¿Sí? Cuando uno cumple las cosas por justicia, los cielos se abren. Porque después que Jesús se bautizó, los cielos se abrieron. Hay gente que está creyendo que, Señor, abre los cielos, pero vive en injusticia. Primero se establece la justicia y los cielos se abren. Se abren los cielos y ahí es lo que quiero recalcar. Hubo una voz, amado, que es la voz del Padre, que habla y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay dos momentos donde algo parecido sucede. El primero es aquí y el segundo es cuando están en el monte de la transfiguración, cuando Dios dice: Él es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Este primero es una afirmación del Padre, tenía que ser hablado porque todas las cosas son sustentadas por la palabra. Tenía que ser hablado porque el Padre afirma al Hijo. El Padre afirma al Hijo. ¿Cuántos milagros había hecho Jesús? ¿Cuántas sanidades había hecho? Ninguna. Él es amado no por lo que hace, Él es amado por lo que es. Si un día nos toca quedarnos sentados en la banca y el Señor te dice, como algunas veces me ha dicho cuando entré en sabático o en reposo: yo no te amo por lo que tú haces, sino por lo que tú eres. Si alguna vez te toca quedarte fuera del ministerio donde estás, por disciplina de Dios o por orden de Dios, vas a ser confrontado con tu identidad. Nos ha pasado en el sabático, ¿no? Porque entre comillas ya no te dicen pastor, pues ya entre comillas no eres pastor. Como dice Pablito, eres ex pastor, ¿no? Pero es que mi identidad no me la da el título. No me la da un micrófono, no me la da una plataforma, no me la da un púlpito, no me la da un ministerio. Mi identidad no me la da un pandero, no me la da una Biblia con la que enseño. Mi identidad no me la da un título que me digan que soy maestro, que soy profeta o que soy lo que sea. Mi identidad, o capellán, ¿no? Mi identidad me la da la voz del Padre que me dice: este es mi Hijo amado. Con la refrigeradora llena o vacía, este es mi Hijo amado. Con la pierna quebrada o sana, este es mi Hijo amado.
con una persona en la iglesia o con 1000 personas, este es mi hijo amado. Con la billetera llena de billetes o con $1, pero este es mi hijo amado. Porque no se trata de lo que tengo, lo que hago, se trata de que soy hijo amado. Yo estoy viendo en el espíritu que nosotros nos ponemos como envolturas afuera, pero ese verdadero yo está dentro. Estoy viendo como una especie de envolturas, como velos alrededor nuestro, así como una momia, no sé, una cosa así. Como si tú eres una humita de Dios, ya, tú eres una humita. Y los que nos escuchan en el video, si son de otros países, una humita es un tamal, ¿no? Una especie de tamal. Pero lo rico está adentro, no afuera. Entonces decía hace unos días en este evento de Peter Escasero, decía él, que a nosotros los pastores nos cuesta tanto detenernos en la actividad. La mayor razón por la cual nos cuesta detenernos es porque nos da temor que al detenernos veamos la realidad de lo que está dentro de nosotros, nuestro verdadero yo. Y vaya pues, ¿no? Porque cuando nos detuvimos nos dimos cuenta de tanta cosa que ha habido adentro. O sea, tú te das cuenta de lo que tienes adentro en 2 momentos de tu vida, no un domingo por la mañana. No, tú te das cuenta de lo que tienes adentro cuando pasas una crisis muy seria. Tú te das cuenta de lo que tienes adentro cuando paras todo para escuchar a Dios. Pero somos los hijos amados de Dios. Gordo, flaco, blanco, negro, ¿no? Enfermos o sanos. Tenemos la tendencia de que si algo está mal, Dios me dejó. Si algo está bien. Pero les digo porque yo luché por años con este tema de que mi ánimo y mi valor, mi autoestima estaba en mi rendimiento ministerial. Y Lorena sabe muy bien que si un domingo la iglesia estaba llena, uno se sentía el Superman, ¿no? Oh, el culto glorioso. Y si por A o B razón estaba así bien poquito, y yo me di cuenta que muy en el fondo era temor, era rechazo, que muy en el fondo era inseguridad. Y yo tenía la tendencia, y lucho con eso, me confieso, en enojarme con la gente porque no responde a lo que yo espero, pero muy en el fondo me di cuenta que es rechazo. Voy a rechazar, me siento rechazado, es una idea equivocada, es una mentira. Pienso que es a mí que me está rechazando y por ende yo rechazo y menosprecio o me enojo. ¿Me estoy explicando? Y entonces la autoestima como que variaba de acuerdo a cómo me iba. Si nos iba bien, hasta que fuimos aprendiendo poco a poco a cambiar nuestra mente, que no se trata de afuera, se trata de que la voz del Padre que está dentro de nosotros nos dice, tú eres mi hijo amado. Y eso se termina, ¿no? Dentro de círculos de pastores donde estamos, cuando hay ese concepto equivocado de que si alguien es mejor por cuánta gente tiene, o por los dones, o por ingreso económico. No, no. Nadie es mejor que otro. Todos somos hijos de Dios, amados por Él. Allá en el cielo ya no habrá etiquetas. Y espero que, bueno, aquí de hecho no la hay. No hay etiquetas de iglesias ni nada. Somos hijos de Él. Y el Señor quiere decirte en esta noche que eres el hijo amado de Él. Te lo recuerda porque te lo he dicho algunas veces, que eres el hijo amado de Él.
Que muchos tal vez, algunos de los que están ustedes no tuvieron un padre, pero tienen padre, que ese es nuestro Padre Celestial, que te suple todo. Tienes un padre. Si Jesús necesitó la afirmación cuando empezó, y en el monte, nosotros también. Bueno, el tema del monte es otra historia, ¿no? Porque allí el Padre habla, pero también para que lo escuche Pedro, Jacobo y Juan que estaban allí. No, es un testimonio, es un testimonio. No, escuchen, escuchen, porque Pedro ya quería hacer lo que le da la gana, ya el hombre ya quería ponerle estructura a la gloria de Dios. O sea, Jesús se transfigura y Pedro lo primero que piensa es construyamos las enramadas, o sea, pongámosle una estructura a esto, una para Elías, una para Moisés, pongámosle estructura a algo que no se puede estructurar. No se puede. Y el Señor dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd, como diciéndole a Pedro, hey Pedro, escúchalo a él. Este es mi hijo amado. ¿Cuántas veces se repite la palabra Padre? ¿Cuántas veces Jesús repite la palabra Padre en Juan, por ejemplo? Más de 111 veces. Porque la relación de paternidad con Dios, de Jesús, de ser uno con Él, era lo que sustentaba la identidad y por ende el propósito. Jesús culminó su propósito porque sabía quién era. Porque su identidad no estaba en lo que la gente pensara, lo que decían los fariseos, lo que pensara el mundo. Su identidad estaba en quién era, en el Padre. En el Padre. Si no conoces quién eres, no sabes hacia dónde vas. Ahora, eso se te mueve, es en épocas de crisis sobre todo. Sobre todo. Todos, porque así somos los seres humanos, nos ponemos la máscara. Y una de las oraciones que he pedido al Señor en este tiempo es que Él quite toda máscara. Toda máscara. La máscara de que todo está bien, la máscara de la religión, como dije hace un rato. Y es un tiempo donde vamos, Él lo conoce todo. Él lo conoce todo. Donde más hay gracia es donde somos transparentes. No tenemos que temer. No tenemos que temer. Ustedes saben, y algunos que están aquí que han estado en guerra, que cuando uno va a la guerra, uno tiene que, espiritualmente hablando, desnudarse por completo. No tiene que dejar nada, tiene que confesar todo. Hasta lo que hice, hasta lo que hice antes de ser cristiano, antes de todo. Porque eso trae luz, eso desata luz. Todo. Eso es vivir en gracia, en la gracia de Él. Que somos amados. Somos amados por Él. Entonces renunciamos a la autodefensa, renunciamos a que nuestra identidad esté basada en lo que otros piensen. A hacer las cosas para que no me llamen la atención. Renunciamos a obedecer por temor. ¿Saben lo que es obedecer por temor? Obedezco a mi pastor, pero para que no me saque del ministerio. O sea, hay una plataforma de temor, ¿no?
renunciamos a tomarnos personal las cosas. Si alguien se vale de la iglesia, no lo vamos a tomar personal, no se trata de nosotros. Bueno, si es que hemos hecho bien las cosas, de pronto sí se trata, pero nos tomamos personal. No. O sea, es un juego en el que el enemigo nos quiere meter y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Como digo yo, se supone que del rechazo ya nos sanó el Señor, se supone, ¿no? Pero todavía nos falta un poco más. Y el Señor me hablaba de que tenemos que aún salir de ciertas regiones de cautividad, porque no vemos el propósito, porque el propósito está cautivo. Por eso en la adoración Él nos llevaba como niños a su pecho, a su corazón. Porque hay mucho que desprogramar, o sea, ya como adultos, pero espiritualmente hablando debemos ser como niños. Amados, seguros, en los brazos del Padre. Hoy me escribía a alguien que me decía, pastor, quiero contarle que estoy aprendiendo a pedirle a Dios como hija. Y es impresionante, esta semana me ha dado el Señor 2 y 3 cosas. Porque como hemos visto, sí, sabemos de aquí que somos hijos, pero pedirle como hijo. Entonces el Señor dice, pídeme. Y te daré las naciones, pídeme. ¿Cuán difícil se nos ha hecho pedir como hijo? Él te ama. Estás hecho a su imagen. El Hijo está en ti. Él te ama. Soy amado, soy aceptado por Él. Hagas lo que hagas, sirvas o no sirvas. ¿Te den el título de capellán o no te den el título de capellán? Él te sigue amando. Se te divida o no se te divida de la iglesia, se te acabe tu ministerio, o te boten del trabajo, o hagas lo que Él te ama. Tenemos que desacar la mentira de la mente. Cuando nuestra hija falleció, uno de los versículos que personalmente fue un rema demasiado tremendo para mí fue el pasaje de Romanos 8, cuando dice, nada nos puede separar del amor de Cristo. Y dice allí, ni tribulación, todo eso ya hemos vivido, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, desnudez, todo eso. Pero cuando yo llegué a la parte donde dice, ni los principados ni las potestades, allí sí me puse a temblar, porque era la primera vez que íbamos a pelear contra un principado o una potestad. Y cuando ya pasó eso, y dice, ni la vida ni la muerte, porque a lo que más le tememos es a la muerte, pero quienes ya hemos vivido algo así, sabemos que la muerte no tiene poder sobre nosotros. La muerte no nos destruye.
Y lo que no te destruye te hace más fuerte. Pero ¿qué es la diferencia? Es el amor. El diablo desconoce lo que es. El diablo desconoce lo que es la humildad y lo que es el amor. Con eso, eso no lo puede falsificar. El amor. Lo que nos ha sostenido es su amor. El mundo se te puede venir abajo. Puedes pasar el peor terremoto de tu vida, pero el amor del Padre seguirá estando allí. Y es el amor del Padre el que te va a llevar hacia cumplir tu propósito. No es lo que tú hagas en primer lugar. No, es el amor del Padre. Jesús lo cumplió, llegó a la cruz, cumplió su destino por el amor del Padre. Porque nada de lo que fuera del amor del Padre permanece realmente. Si tú quieres dejar una huella en este mundo, yo anhelo dejar una huella en este mundo. Anhelo que mi descendencia física y espiritual deje una huella en este mundo. De lo contrario, ¿para qué estamos aquí? Yo no quiero perder el tiempo. Yo anhelo que dejemos una huella en este mundo. Pero no podemos hacerlo porque lo único que permanece es hacer la voluntad de Dios en el amor de Él. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si no es en la voluntad de Dios, no va a permanecer para siempre. Pastores que están aquí, amigos, asegurémonos que lo que hagamos cada día sea la voluntad de Dios, porque si no estamos perdiendo el tiempo. Eso no es para siempre. Yo sé que este evento aquí es un evento diseñado del corazón de Dios. Yo sé que esto va a ser para siempre porque el Señor nos lo dijo. Y estoy resuelto a no hacer nada que el Señor no me diga. Aún cada cosa que pongo en el Facebook, cada cosa que escribo, cada mensaje que mando, cada palabra que doy, cada oración que haga, cada visita, cada plan, cada cosa tiene que estar alineado a la voluntad de Dios, porque si no, no permanece, se destruye. Solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al final de cuentas es mejor en ese sentido no hacer nada que hacer las cosas en la carne, porque hay que aprender a esperar, como hemos aprendido en el último módulo, aprender a esperar, aprender a escuchar y obedecer la voz de Dios. No, pero es que la iglesia tanta demanda, es que el ministerio y todo, escucha y obedece la voz de Dios. En esa relación de amor con el Padre, Él te va a hablar y te va a decir, ya no esto no, esto no, esto no, esto no, esto sí, esto sí. Ya, y ya. Así es, Jesús, ni siquiera Jesús dijo, yo solo hago lo que veo hacer al Padre, solo hago la voluntad del Padre. Somos amados de Dios. Somos amados de Dios. Amén. Vamos a tener un tiempo muy personal con el Señor ahorita. Estamos cerrando. Y a sincerarte con Él. ¿Sí? ¿Cuál ha sido
en lo que hemos hablado, una lucha para ti. ¿Cuál ha sido la máscara que te has puesto? ¿Cuál ha sido? Quiero escucharlos. Ya les digo la mía, ya se las dije. He tenido mucho temor al rechazo. Me puse máscaras de religión, me puse máscaras de orgullo. Me puse máscaras de activismo en un momento de mi vida. Y todavía me cuido de eso y a veces caigo. ¿Qué han sido las máscaras que te has puesto? Pero eso no lo vamos a filmar. No sé si pueden compartir algunos. ¿Qué máscaras te has puesto?